buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro. En esta ocasión, la verdad es que os traigo una noticia que ha salido hace relativamente poco, ahora como unos 15 días más o menos, y que para mí tiene una importancia relativa, ¿no? Es decir, me ha dado gusto poder leer y tratar esta noticia, principalmente por el contexto histórico que trata, ¿no? Seguramente, bueno, si sois gente muy friki, muy metida en el rollo de las noticias, de la actualización de temas históricos que vienen saliendo, si seguís diferentes revistas de arqueología, historia, etcétera, etcétera, pues habréis visto ya la noticia en redes sociales, porque la verdad es que se la dio bastante bombo. De hecho, yo la vi por Facebook. Y bueno, en cualquier caso, si googleáis el tema en cuestión, pues vais a ver infinidad de noticias referidas al tema, porque como ya digo, pues ha sido bastante tratada. No porque sea una noticia extremadamente importante en términos generales de la historia de España, de la historia de la humanidad, pero bueno, ha sido una historia curiosa que para la gente, insisto, que somos aficionados a lo que es la Alta Edad Media, pues nos ha parecido muy guay, muy cuca, y sin ninguna duda, pues para la gente que está relacionada o está relacionada con el mundo de la recreación histórica, especialmente con el mundo de los ataques vikingos a la península ibérica, pues nos ha gustado muchísimo más, ¿no? Como todos sabéis, os lo vuelvo a repetir, aunque os lo he repetido mil veces, yo he estado relacionado con el tema de la recreación histórica, he estado relacionado con el tema del estudio de los ataques vikingos a la península ibérica por medio de una plataforma, por denominarlo de alguna forma, llamada Hispania de los Vikingos, que trataba diferentes aspectos, el estudio de todo lo que fue ese contexto histórico, ¿no?, de la historia de España, tanto por medio de recreación histórica, como por medio de blogs de divulgación, como por medio de charlas y conferencias, etcétera, etcétera. Pues intentaba arrojar luz acerca de cómo fueron ese contexto social, ¿no? Tanto los reinos hispanos del norte de la península ibérica, su civil, militarmente, su sociedad, reconstrucción para ver cómo se vestían, cómo no se vestía, cuál era su panoplia militar, cuál no era su panoplia militar, y por otro lado lo que fueron pues todos los ataques vikingos y el contexto de los ataques vikingos a los reinos del norte de la península, igualmente, ¿no?, de cómo se vestían, cómo no se vestían, su panoplia militar, su panoplia no militar, su sociedad y lo que fueron sus ataques en sí. Dentro de ese contexto, la noticia en cuestión, la cual yo pues he cogido así la primera que he pillado, publicada por el periódico de la Nueva España de Asturias, pues la verdad es que, como digo, pues tiene bastante importancia web, bastante interesante para toda la gente que nos gusta o nos ha traído ese contexto histórico, entre otras cosas, porque el castillo en cuestión, lo hemos leído infinidad de veces, que tuvo una importancia relativa en los tiempos de Alfonso III, precisamente para custodiar la entrada por el Cantábrico a lo que pudieran ser ataques al interior de España, al interior del Reino de Asturias en aquel tiempo, cuya capital era Oviedo, en previsión de los ataques que pudieran llegar por el mar hasta Oviedo. Y pues habíamos leído mucho siempre acerca del castillo en cuestión y nunca lo habíamos visto reconstruido, ¿no? Entre otras cosas porque a día de hoy, si vais y si veis el Peñón de Raíces, que es donde está, no vais a ver más que un cerro verde y un prado verde, porque no hay nada, no queda nada del castillo más que lo que son pues simplemente los cimientos a ras de suelo, ¿no? Entonces de ahí la importancia a la reconstrucción en 3 dimensiones del propio castillo. La noticia dice así: el castillo de Gauzón, como nunca se ha visto. Así es la recreación del yacimiento en 3 dimensiones. El equipo arqueológico, en colaboración con el lifógrafo Pablo Aparicio Resco, completa la reconstrucción virtual de las estructuras conservadas en el Peñón de Raíces. Luego se desarrolla la noticia, la cual, bueno, pues si sois un poco interesados o tenéis conocimientos de trabajos en 3 dimensiones y de programas de reconstrucción y tal, pues seguramente vais a poder encontrar mucha información al respecto. Yo, como no entiendo un pimiento sobre eso, pues voy a ahorrarme todo eso y voy a centrarme un poco en lo que es el contexto histórico y el castillo en sí, ¿no? En la noticia dice: el equipo arqueológico del castillo de Gauzón, en colaboración con el infógrafo Pablo Aparicio Resco, publica las infografías de la reconstrucción virtual en 3 dimensiones del castillo de Gauzón, en el último número 1225 del 2021 de la revista Virtual Archaeology Review. Esta revista está editada por la Universidad Politécnica de Valencia y es considerada la más prestigiosa en España en el ámbito de las infografías históricas y arqueológicas, contando además con gran difusión y reconocimiento académico a nivel internacional. El artículo está firmado por Pablo Aparicio Resco, uno de los infógrafos más valorados en España por la calidad técnica y artística, junto con Alejandro García Álvarez Busto e Iván Muñiz López, directores científicos del proyecto arqueológico, y Noelia Fernández Calderón, arqueóloga encargada del Laboratorio Arqueológico del Castillo de Gauzón. Es decir, no solo ha trabajado en él un equipo de reconstrucción virtual en 3 dimensiones, sino, como es evidentemente comprensible por otra parte,
pues han trabajado en su reconstrucción asesorados por arqueólogos que ya llevan tiempo trabajando a su vez en lo que es el yacimiento como tal del castillo de Gauzón. Vamos a ver ya las imágenes del castillo reconstruido, porque la verdad es que son una verdadera pasada y poder, insisto, después de haber trabajado durante mucho tiempo, durante años, pues creo que son la nueva edición de la Hispania de los Vikingos, por lo tanto llevamos aproximadamente como 9 años trabajando en ello y haber visto mucho el castillo de Gauzón, porque lo hemos tratado bastante. De hecho, se han hecho algunos eventos de recreación histórica en el castillo de Gauzón por medio de creo que el grupo de recreación La Guardia de Asturias, de mi colega Pelayo, el que también participa, suele ser el rey, entre comillas, en la Hispania de los Vikingos, o que suele representar siempre al noble de la Hispania de los Vikingos junto con Beltrán. Si alguna vez habéis acudido a alguno de los eventos, pues el rey o uno de los nobles suele ser Pelayo. Bien, pues ellos han hecho alguna reconstrucción ya sobre el terreno de lo que era pues la sociedad raminense, creo recordar, en el terreno del castillo de Gauzón, ¿no? Entonces, cuando has tratado durante mucho tiempo pues todo esto, todo lo que es el castillo de Gauzón, poderlo ver reconstruido, pues la verdad es que es una satisfacción terrible, ¿no? Porque aparte arroja mucho luz para romper muchos mitos sobre lo que es la Alta Edad Media, ¿no? La reconstrucción del castillo se centra en lo que fue el reinado de Alfonso III, exactamente en el año 908, inicios del siglo X, y como se puede ver en la imagen que ya estáis viendo, pues evidentemente dista mucho de lo que son los castillos que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Grandes fortalezas medievales de tipo, pues yo sé, el castillo de la Mota, o el Alcázar, que no es al uso un castillo, pero bueno, o el Alcázar de Segovia, ¿no? Que son construcciones muy posteriores del siglo XIII, siglo XIV en adelante. En el siglo X, que es cuando se desarrolla la reconstrucción del castillo de Gauzón, como podemos ver, pues las construcciones aún eran muy limitadas. Vamos a ver otra imagen, por ejemplo esta, donde se ve la parte superior del castillo, terriblemente amurallada, custodiada por dos torres y una entrada, y donde seguramente estaría establecido lo que sería la nobleza del propio castillo y el acuartelamiento de los soldados. El castillo se estructura en 2 plantas. Vamos a ver otra imagen donde se vea mejor. Esta es una panorámica. El castillo se estructura en 2 plantas, en una inferior de unos 3.600 a 4.000 metros cuadrados, donde se puede ver, de hecho, una reconstrucción de un asentamiento civil en el cual se ha encontrado y que se supone o se prevé que puede ser los orígenes del actual pueblo de Castrillón, el pueblo al ayuntamiento al cual pertenece el castillo de Gauzón, y que en aquellos orígenes se llamaría la población de Castiglione. Y en la parte superior, ya lo que es propiamente dicho en el cerro, una parte superior de unos 300 metros cuadrados aproximadamente, amurallado evidentemente, custodiado por 2 torres como hemos comentado, donde estaría la iglesia, el acuartelamiento y el asentamiento en sí del noble, ¿no? Es importante decir que la zona del castillo de Gauzón es una zona de realengo, fue una zona de realengo en el siglo XI, es decir, era una zona que pertenecía directamente al rey. El rey era el que ordenaba, el que ponía leyes en toda esta zona, el que se encargaba de gobernar, de custodiar todo lo que era la zona de realengo. En la Edad Media había muchas categorías a ese sentido, señoríos, abadengos, en fin, una infinidad de términos. En este caso era una zona de realengo, no estaba custodiada por ningún noble, sino simplemente dependía del propio rey de Asturias. Actualmente, como he comentado, vamos a ver otra foto por aquí. Esta es muy guapa, se puede ver de hecho ahí la empalizada. Ahora hablaré un poquito de la empalizada. Se puede ver una toma desde abajo. El castillo actualmente está en Avilés, en la actual Avilés, sobre el Cerro de Raíces, como hemos comentado, a la izquierda de la ría, y pertenece al ayuntamiento de Castrillón, como ya hemos comentado. La empalizada que estamos viendo, vamos a ver si vemos una foto donde se pueda ver mejor la empalizada de una forma más general desde arriba, aunque yo creo que la mejor va a ser la foto que hemos estado viendo anteriormente. Bueno, aquí no se ve mal. Vemos cómo seguramente esa empalizada que rodea con diferentes puertas de entrada serían una construcción habitual en lo que eran los castillos del siglo X hacia atrás, inclusive en el siglo XI. Insisto, todas estas empalizadas a lo largo de posteriores siglos
serían utilizadas porque serían reempleadas construyéndolas con piedra poco a poco y con el paso de muchísimos siglos, ¿no? De hecho, a día de hoy se sabe que, por ejemplo, que se suele atribuir a Alfonso III la construcción del castillo de Gauzón. Se sabe a día de hoy que realmente Alfonso III no construyó de cero el castillo de Gauzón, sino que realmente se basó en estructuras que ya existían, posiblemente un asentamiento visigodo, anteriormente un asentamiento tardorromano y anteriormente, casi con total seguridad, algún tipo de asentamiento de la edad de hierro de los pueblos de los pueblos astures, de los pueblos celtas que había por esa zona. Lo que hizo Alfonso III fue reconstruir una fortaleza unos muros de una fortaleza que ya existía para darle una nueva utilidad respecto a los problemas que en ese tiempo se tenían. ¿Y cuáles eran los problemas que se tenían más destacables en el siglo X como amenaza principal que pudiera llegar por el mar Cantábrico, teniendo en cuenta que el principal foco o frontera belicosa que tenía España en aquellos tiempos, España entre comillas, Reino de Asturias en aquellos tiempos, era los musulmanes del sur, que ocupaban prácticamente desde la mitad sur hacia el sur, en tanto y cuanto del norte hacia arriba, quitando la zona de Zaragoza, pues era el famoso desierto del Duero, que donde sí que es cierto que había algunos destacamentos militares, pues no era una zona terriblemente importante. De ahí que, bueno, en un momento determinado toda esa zona fue repoblada sin problema y se les arrebató a los musulmanes, porque no había un destacamento militar suficientemente fuerte para defenderlo, ¿no? Pues como digo, la principal o el principal foco la principal amenaza que había, como amanece por ejemplo en las crónicas silense, por el mar Cantábrico y cuyo objetivo, con ese objetivo se construyó el castillo de Gauzón, no era otra que la de los ataques escandinavos o los ataques conocidos como ataques vikingos que venían sufriendo España desde aproximadamente segunda mitad del siglo IX. 854 es la primera vez que se avistan barcos vikingos oficialmente, aunque podríamos entrar en algún día que ya hay algunas crónicas que se atreven a apuntar que seguramente hubo visitas de vikingos, teniendo en cuenta que vikingo es un término que únicamente significa pirata, entonces quizás es más apropiado hablar de escandinavos. Ya se habla de que llegan escandinavos como mercenarios, inclusive de algunos reyes de Asturias y tal, pero bueno, eso sería otro tema. Oficialmente en el 854 es cuando aparecen los primeros barcos vikingos en las costas del Cantábrico. Hay una invasión posterior en 858 que es bastante complicada, y a partir de ahí ya con mayor o menor incidencia los vikingos comienzan a atacar, comienzan a visitar todo lo que son las costas del mar Cantábrico. Como decía, la crónica silense, que es recogida por cierto en este libro que os recomiendo a todos vosotros, Eduardo Morales, Historia de los vikingos en España, ataques e incursiones contra los reinos cristianos y musulmanes de la península ibérica de los siglos IX al XI, un libro muy importante. Os comenté ya en su momento, pero os vuelvo a comentar porque es el libro de los 5 libros aproximadamente que hay que traten los ataques vikingos a la península ibérica. Este es el más completo que vais a poder encontrar, donde se transcribe las crónicas cristianas y crónicas musulmanas que hablan concretamente de esos ataques vikingos. Pues en una de ellas, en la crónica silense, por ejemplo, nos cuenta que para la defensa de San Salvador de Oviedo construyó la plaza fuerte de Gozón en las costas de Asturias, ante el temor de que aquellos santos lugares fuesen atacados por navegantes. Eduardo Morales especifica que en aquellos tiempos los navegantes que pudieran amenazar las costas cantábricas no eran otros que vikingos, porque, como hemos estado comentando, no había ninguna amenaza militar real que pudiera proceder del mar Cantábrico. No había invasiones de Inglaterra, las invasiones que llegaban a través del mar eran de vikingas. Y el castillo de Gauzón, por tanto, en tiempos de Alfonso III, fue utilizado como una especie de zona de vigía para custodiar el mar Cantábrico en previsión de los ataques que pudieran llegar hacia el interior, hacia Oviedo. En el siglo X no hubo grandes invasiones que se sepa. La más grande fue la que llegó en la segunda mitad del siglo X, la invasión de Gundrod, conocido en las crónicas hispanas como Gunderedo, el cual sí que es cierto que no hay constancia de que atacara a las costas asturianas, aunque sí que es posible, y esto es una cosa en la cual se ponen de acuerdo prácticamente la mayoría de los estudiosos del tema. Hay mucho más, o han existido mucho más ataques de los que realmente aparecen en las crónicas. En las crónicas únicamente aparecen los más notables. Entonces es posible que hubiera muchos ataques en las costas cantábricas, a las costas asturianas, pero no de una importancia notable como para aparecer en las crónicas. El ataque de Gunderedo, como estamos comentando, no atacó aparentemente a las costas cantábricas, sí que atacó las costas de Galicia. De hecho estuvo durante unos 3 años, creo recordar, saqueando, asentando y guerreando por Galicia. Después inició, curiosamente,
un ataque hacia el interior de la península ibérica y se supone que atravesó los montes, llegó hasta la tierra de Campos y construyó, entre comillas, la población actual en León del pueblo de Lordemanos. Se supone que Lordemanos, que es un topónimo, el único topónimo que hay en la península ibérica, el cual hace referencia a los hombres del norte, a la llegada de hombres del norte en la Alta Edad Media. De hecho, Lordemanos en las crónicas hispanas significa tal cual hombres del norte. El nombre con el cual se conocía a los vikingos en las crónicas hispánicas era, por un lado, en las crónicas cristianas, Lordemanos, y por otro, en las crónicas cristianas se les conocía como los Magyus o Magus, los magos, los paganos, los herejes. Y ese pueblo completo en las tierras de Campos es el único que tiene un topónimo que nos hace recordar que hubo vikingos asentados en esa zona de los tiempos, se supone, de los tiempos de la invasión de Gunderedo a la tierra de Campos procedente desde la invasión de Galicia. En el siglo X no ha habido ningún otro ataque que se tenga constancia. No obstante, insisto, el castillo de Gauzón fue construido o reconstruido por Alfonso III para custodiar o que ejerciera como faro de vigilancia de todo lo que era el mar Cantábrico. Las otras eran las torres de Catoira en el oeste. De hecho, se supone que eran dos focos, uno custodiaba los ataques por el Atlántico contra Compostela y otro custodiaba lo que era la entrada, la posible entrada a Oviedo. Seguramente a lo largo del siglo XI ya estaban las dos actuando y fueron los dos grandes focos, fortificaciones defensivos que custodiaban el norte de España de los ataques que podrían llegar por el mar procedentes de vikingos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el castillo de Gauzón, insisto, no fue una construcción de Alfonso III, y de hecho también lo especifica Eduardo Morales en este libro. Sería más bien hablar de una reconstrucción del castillo, en tanto en cuanto el castillo ya existía anteriormente, como hemos estado comentando, seguramente una fortificación romana, bla, 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 pero hay una crónica en la Cámara Santa de Oviedo, donde se halló en el 1898 una lápida fragmentada cuyo texto es bastante aclarecedor en ese sentido, y es que dice: hizo este edificio el egregio príncipe Vimarano, construcción importante que se alza altiva en la costa para servir de habitación a los que andan por la inmensidad del mar. Este texto que aparece es interpretado como por Eduardo Morales, no como puede parecer en un principio, relacionándolo con lo anterior, como una previsión de que se construyó por los ataques vikingos, sino que el príncipe Vimarano, para Eduardo Morales, realmente utilizó una construcción que ya existía anteriormente, insistimos, como una especie de acuartelamiento de soldados que realmente vigilaban con barcos todo lo que era la costa del Cantábrico. En ese sentido, sí que fue Alfonso III el que por primera vez, digamos, reconstruyó y reutilizó el castillo de Gauzón con un objetivo únicamente claro, y era custodiar de los ataques escandinavos, de los ataques que pudieran atacar el interior, la capital del Reino de Asturias de Oviedo, procedentes del mar, ¿no? Es, digamos, la primera vez que sí que tiene un objetivo claramente de defender las costas de Asturias de los ataques del mar. Hay que recordar que Alfonso III, cuando se producen los primeros ataques a la península ibérica, insisto, segunda mitad, finales del siglo IX, tenía tan solo 10 años, es decir, él sí vivió los ataques escandinavos a la península. Hay también otra crónica del padre Risco, la cual sí que nos da ya evidencia de que realmente las costas del Cantábrico, y de hecho el castillo de Gauzón fue reconstruido para prever posibles ataques, y dice así: cada vez leo peor incluso con gafas de cerca, hay que joderse. Habiéndose experimentado en los dos reinos anteriores que los normandos andaban muy solícitos en robar por estas marinas, como lo hicieron por otras de Francia y España, tuvo el rey por conveniente edificar algunas fortalezas para defensa de los pueblos y de las santas reliquias y grandes riquezas que tenía la iglesia de la Catedral de San Salvador. A este fin fabricó el castillo de Gauzón sobre las altas rocas, para que de sus almenas pudieran descubrir las armadas de los enemigos, que de ese modo estuviesen los asturianos prevenidos y les impidiesen la entrada. Aquí nuevamente el padre Risco, especialmente en el texto, habiéndose experimentado que los dos reinos anteriores que los normandos andaban solícitos de robar por estas tierras, nos aclara claramente que realmente uno de los objetivos, si no el principal objetivo
del castillo de Gauzón fue realmente prevenir los ataques escandinavos, los ataques vikingos a lo que era el reino de Asturias de aquel tiempo, ¿no? Por tanto, de ahí la importancia para todos los que, bueno, en general para toda la gente que está metida en el rollo del estudio a los ataques vikingos a la península ibérica, pero para todos los que hemos estudiado realmente los ataques escandinavos a la península ibérica, la importancia que tiene el castillo de Gauzón, no solo por descubrir que fue un núcleo importante dentro de ese contexto histórico, sino por saber y conocer realmente por esa reconstrucción cómo eran las fortalezas de aquellos tiempos, las cuales, vuelvo a repetir, están muy lejos de ser grandes fortificaciones bajo medievales, etcétera, etcétera. La mayoría de las fortificaciones serían así, un núcleo urbano medianamente amurallado, una empalizada exterior. Inclusive se podría hablar, algún día haré un vídeo sobre las motas medievales, las cuales no dejaban de ser más que una torre donde estaba el noble que se encargaba de custodiar la zona que le hubieran dado, y una empalizada de palos, tal cual, que lo rodeaba a modo defensivo, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante para todos los que os gusta la Alta Edad Media y los que sois aficionados al mundo de los ataques vikingos a la península ibérica, no solo de vikingos, sino también del estudio de cómo era la sociedad hispana en tiempo de los ataques vikingos. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.